y que tenemos tanto que agradecerte, Señor. Te agradecemos también porque no somos ni siquiera dignos de recibir instrucción de un Dios santo y poderoso como tú lo eres. Un Dios que demanda perfección y santidad. Y aún así, Señor, utilizas a hombres imperfectos, Señor, para hacer tu labor. Es un gran privilegio, Señor. Ayúdanos a tener eso en mente en todas las decisiones que nosotros tomamos, todo lo que hacemos, Señor. Y en esta mañana que podamos abrir nuestro corazón para recibir la instrucción que proviene de ti, Señor. Pido que tú me capacites, Padre, para ser claro, para ser directo y para no añadir palabras a lo que tú has dicho, Señor. Que pueda tener temor de ti, Señor, en cuanto expongo tu palabra. Que mis labios no propaguen algo que tú no has dicho, Señor, que no propaguen la mentira, sino lo contrario. Solo hable la verdad que proviene de tu palabra. Pido a mis hermanos también, Señor, en medio a tanto ajetreo y distracciones, que puedan también calmar su corazón y recibir, Señor, tu palabra. Que pueda nutrir sus almas, Señor, que pueda ayudarles en su día a día, en sus decisiones, Señor, para glorificarte a ti y solamente a ti, Señor. Te agradecemos una vez más y te pedimos que tú nos hables, Padre. En nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál dirías que es el mayor problema de la iglesia en la actualidad? Si alguien te preguntara o si tú mismo te hicieras esta pregunta, ¿qué contestarías? ¿Cuál es el mayor problema de la iglesia en la actualidad? Algunos dirán que es la opresión del mundo y que sin duda es algo real y es algo que podemos casi que sentir físicamente, como los valores del mundo van en contra de la iglesia. Hay otros que dirán que es la persecución, si bien aquí en España no hay una persecución abierta, si es verdad que recriminan todos aquellos que dicen creer en Dios, y en otros países, ¿verdad?, donde sí hay una persecución fuerte, vehemente, hacia aquellos que dicen creer en Dios. Hay otros que dirán que es la falta de entusiasmo, que los cristianos son muy monótonos, que deberían de ser más avivados o, no sé, hacer más un espectáculo que otra cosa. Sin embargo, yo comparto lo que un famoso pastor dijo. Voy a citarlo. Dice, ¿cuál es el problema más grande en la iglesia? La ausencia de discernimiento. Ese es el problema más grande en la iglesia, porque si no puedes discernir la verdad, aún teniendo la palabra de Dios en la mano, puedes morir de 1000 herejías. Es como un SIDA espiritual. Muchos hablan de discernimiento espiritual o discernimiento bíblico como si fuera algo místico o como si fuera un don. Yo tengo el don de discernimiento. ¿Escuchado eso alguna vez? Yo tengo la capacidad de ver el mundo espiritual de una manera que otras personas no pueden ver. ¿Es eso el discernimiento? ¿Es eso lo que la Biblia llama discernir espiritualmente? Ese mismo pastor, ese pastor John MacArthur, define el discernimiento de la siguiente manera. Discernimiento es la habilidad de separar la verdad del error. Es distinguir entre basura y tesoro, oro y oro de tontos, lo real y lo falso. Así que como podemos ver, el discernimiento no se trata de algo espiritual que solo unos pocos elegidos tienen, cómo acceder a esta verdad espiritual que el resto de humanos cristianos no pueden. El discernimiento es saber entender la palabra del Señor y aplicarlo en nuestras decisiones, diferenciar lo bueno de lo malo o diferenciar lo bueno de lo casi bueno, que es lo difícil. Aquello que está rozando lo bueno, pero que no sabes distinguir del todo si es de Dios o no. Y de acuerdo a la carta de segunda de Juan que estamos estudiando,
todo cristiano es llamado a discernir, a reconocer lo verdadero y distinguirlo de lo falso. ¿Y sabes por qué? Porque ese es el resultado de andar en la verdad. Ese es el resultado de aquella persona que se deja guiar única y exclusivamente por la verdad de Dios. No quiere decir que no se va a equivocar. Por supuesto, nos vamos a equivocar. Pero creemos en la verdad de Dios que nos va a corregir, que nos va a llevar al camino correcto. Quisiera no solo leer los versículos que vamos a leer en el día de hoy, sino que como vamos a terminar la carta, quisiera leer la carta entera. Es una carta muy larga. Así que acompañadme a partir del versículo 1, por favor. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Déjame simplemente hacer un breve repaso de lo que hemos estado hablando de estos primeros 6 versículos. Juan escribe esta carta a la señora elegida y a sus hijos, que eran personas que pertenecían a una iglesia de Éfeso, y deja muy claro el tema que quiere tratar. Lo estuvimos viendo en los versículos del 1 al 6, y es la verdad. La verdad en amor. ¿Cómo amar en la verdad? ¿Cuál es el límite del amor? Y es la verdad. Es la razón por la que escribe esto, es porque habían falsos maestros que estaban predicando algo diferente, más concretamente lo que hoy conocemos como los gnósticos. Venían con sus visiones y profecías y decían ser los iluminados, los únicos que conocían la verdad de Dios. ¿Cuál era el problema de todo esto? Que ellos estaban negando la persona encarnada de Cristo y su obra redentora. Juan combate esta herejía de manera directa en el libro de Primera de Juan. Y ahora en Segunda de Juan el apóstol quiere traer el discernimiento a la vida de la iglesia de una manera práctica. Había un grupo de misioneros que eran enviados de Juan, ¿verdad? Que eran parte de su de su ministerio, y ellos lo hacían de manera itinerante, es decir, iban, predicaban durante un tiempo corto, luego se iban a otro lugar. Y esos falsos maestros lo que hacían era pasarse por estos misioneros. Se quedaban en los hogares, en las casas de los hermanos, que les abrían las puertas. En aquel entonces no era común que la gente se fuera a un hotel, sino que lo común es que alguien te acogiera en su casa. Entonces ellos se hacían pasar por estos misioneros para quedarse en la casa de hermanos de la iglesia. Y por eso Juan está escribiendo esta breve carta. Es algo urgente y necesario
que sea corregido en la iglesia. De hecho, no es lo único que tenía por decirlo, eso lo vemos ahí en el versículo 12. Dice que tenía más cosas que decir, pero lo esencial y lo urgente, lo primordial, era esta enseñanza o esta llamada de atención. Así que, tras haber establecido la base, por así decirlo, si pudiéramos dividir los primeros 6 versículos, son la base doctrinal. Es decir, ¿qué creemos? Creemos en la verdad es la que limita el amor. ¿Qué amor estamos hablando? ¿De qué verdad estamos hablando? No, la verdad de los mandamientos de Dios. Mandamientos de Dios limitan la verdad. Entonces, una vez que tú entiendes esto, que de nuevo no es un ejercicio intelectual, sino que es para los que conocen a Cristo, aquellos que han nacido de nuevo. Si tú estás en estas bases y tu vida evidencia esta realidad, la realidad de la verdad en tu vida, entonces vas a poder llevar a cabo esta difícil tarea que nos va a dar Juan. Si tu vida muestra los resultados de la verdad de una manera específica, ¿no? En andar en la verdad, entonces vas a poder llevar a cabo estas 3 maneras prácticas de permanecer en la verdad. 3 maneras prácticas de permanecer en la verdad. Y la primera de ellas es identifica la mentira y sus resultados. Versículos 7 y 8. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y en esto hace el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Como vemos aquí, hay una instrucción por parte de Juan que es identificar la mentira y sus resultados. Primeramente, él parte diciendo que tenemos que identificar la mentira. El gran mal de la iglesia, como decía el pastor John MacArthur, es que no conocen la verdad. No conocen la verdad, no saben distinguir lo bueno de lo casi bueno, lo que está ahí rozando la herejía. Basta con que alguien diga, Dios me dijo, y ya todos nos callamos. Ah, Dios me dijo. Y dicen cualquier barbaridad. Y nadie lo cuestiona porque Dios me dijo. ¿Es esto lo que la Biblia nos manda hacer? No, todo lo contrario. Primera de Juan 4:1 nos dice, probad los espíritus. Y aquí no se está diciendo que debemos de estar buscando qué tipo de demonio se encuentra en qué lugar, sino que nos está llamando a que pongamos a prueba todo aquello que se predica, que se dice. Probad el espíritu de esta persona. A lo largo de la historia del Evangelio, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, siempre nos va a destacar que hay un mayor número de engañadores, hay un mayor número de falsos maestros que de buenos predicadores. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Esto quiere decir que hay una muy gran probabilidad de que estés escuchando a un falso maestro. Simplemente eso. Hay una muy gran probabilidad de que estés abriendo la puerta de tu casa para herejías y falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros. Fijaros que Juan empieza el versículo 7 con un ¿por qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, él está, digamos, que dando la razón, ¿no? Está explicando algo. Lo que está hablando es, bueno, como yo estaba hablando hasta ahora de la verdad, los que conocemos la verdad del Evangelio, tenemos que tener cuidado con esto. Esto es lo que nos está diciendo. Les está diciendo, mira, recuerda la verdad que hemos predicado, aquella que habéis oído desde el principio. ¿Por qué tenéis que recordar esto? Porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo. La Biblia nos advierte repetidas veces sobre estos engañadores. Y aquí Juan nos va a dar una definición de estos engañadores. Él va a decir que los falsos maestros, los engañadores, son los que no confiesan que Jesucristo vino en carne. Como hemos dicho, esto es parte de la herejía del gnosticismo, donde ellos rechazaban todo lo físico. Nada que proviene de lo físico puede ser bueno. Entonces es imposible que Jesucristo haya venido en carne.
Con lo cual, el que estuvo en la tierra no fue Jesucristo encarnado, fue un fantasma, fue una visión. Entonces no tiene ningún sentido que una visión muera por nuestros pecados. Es algo tan básico y tan elemental, pero que muchas veces nos puede confundir. Ellos negaban cosas fundamentales del Evangelio, como hemos dicho, ¿verdad? Y como muchas veces simplemente decimos, bueno, pero es algo mínimo, no es para tanto. Bueno, aquí Juan nos está diciendo que esto no es algo mínimo y de hecho que esto es algo muy grave, muy grave. Ellos estaban tomando el lugar de Cristo porque ellos estaban diciendo que ellos habían recibido la revelación y que ellos deberían de ser seguidos. Estaban desviando el centro de la atención de Cristo a ellos mismos. Así que Juan nos va a explicar que esto no es un simple error de teología, sino que esto va en contra de Dios, esto va en contra de la verdad de Dios. Fijaros que él dice que quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Quién hace el qué? El que viene en nombre de Dios, pero dice tener una revelación nueva. El que viene en nombre de Dios, pero niega la verdad de Cristo. El que viene en nombre de Dios, pero se exalta a sí mismo en vez de exaltar al Salvador. Ese es el engañador. Y no solo es el engañador, sino que además es el anticristo. ¿Qué quiere decir esto del anticristo? Lo normal es que nuestra mente salte al anticristo del Apocalipsis, ¿no? Antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero este es un término que Juan utiliza en sus cartas muy a menudo y que hace referencia a aquellos que enseñan doctrinas que van en contra de Cristo. Esto es lo que quiere decir el anticristo. Aquellos que enseñan doctrinas que van en contra de Cristo. Estos anticristos son personas que no permanecen en la iglesia universal de Dios y ni siquiera en la iglesia local, porque no aman ni permanecen en la verdad. Recuerda versículos 1 y 2, todos aquellos que permanecen en la verdad son los que sí lo conocen, son los que sí conocen al Hijo y al Padre. Así que debemos de identificar, por una parte, los errores y también debemos de identificar los resultados. ¿Qué causa una mentira en la iglesia? ¿Qué causa una mentira en la vida de una congregación? Pérdidas. Pérdidas. Fijaros que la iglesia tiene que estar alerta con este tipo de mentiras que se infiltran de manera sutil. Juan lo expresa diciendo, mirad por vosotros mismos. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos. Otra traducción dice, tened cuidado. Es decir, hay que estar alerta, hay que estar vigilando, hay que estar analizándolo todo bajo el filtro de la Escritura. No podemos estar adormecidos. No podemos simplemente porque alguien dice el nombre de Cristo decir, bueno, bienvenido seas. ¿Y por qué debemos de tener cuidado? ¿Es acaso porque vamos a perder nuestra salvación? ¿Es eso lo que nos está diciendo Juan? ¿O es que van a frenar la obra de Dios? No, hermanos, esto es imposible. Juan nos va a decir que el motivo por el que debemos de estar alerta es para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. De nuevo, esto no se refiere a la salvación, porque tú no puedes trabajar para conseguir la salvación. La salvación no es el fruto de tu trabajo, ni la obra de Dios es el fruto de tu trabajo. Si tú quieres hacerlo o no hacerlo, a Dios le es independiente. Él va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿a qué se refiere esto de perder el fruto de vuestro trabajo? Sencillo, hermanos. ¿Recuerdas al principio? Cuando dice Juan que encuentra su regocijo en ver cómo tus hijos andan en la verdad, versículo 4. ¿Cuál es el regocijo del apóstol? Es ver cómo siguen, permanecen, caminan, su conducta está en la verdad.
Este es el fruto de cualquiera que trabaja para el reino de Dios. Nosotros no trabajamos para ver un templo construido con manos físicas, aunque estamos muy agradecidos por los hermanos que están trabajando arduamente por eso. Pero la iglesia son las personas. La iglesia son los que conforman el cuerpo de Cristo. Y nosotros trabajamos para ver a los hermanos creciendo en la palabra de Dios, creciendo en la verdad, creciendo en una vida de santidad, creciendo en una vida que expone el evangelio a otras personas. Este es el fruto de nuestro trabajo. No quiere decir que esto dependa de nosotros, eso depende de Dios, pero es el motivo por el que trabajamos. Y muchas veces vamos a trabajar muchos años y no ver ningún resultado. Pero no pasa nada porque confiamos que el resultado lo da Dios, no nosotros. Pero sí queremos ver el fruto. Y si no lo vemos en esta tierra, lo vamos a ver en la eternidad cuando estemos delante del Señor. Entonces, aquí lo que nos está diciendo Juan, ¿verdad? Es que no perdamos el fruto por el que estamos trabajando, que es en la vida de la iglesia, ver cómo la iglesia crece, sino, en contraste, que recibáis galardón completo. Recibir galardón completo es la recompensa de Dios. De nuevo, no estamos hablando aquí de que, porque como trabajamos mucho para el Señor, ¿verdad? El Señor nos va a dar la salvación ni nada de eso, sino que de nuevo, el galardón aquí en la tierra es ver cómo el reino de Dios se expande, es ver cómo la iglesia se sostiene por la verdad. No que una iglesia crezca en números, pero una iglesia que no se mueve del pilar de la verdad. Eso es el galardón completo, esa es la recompensa. Por ejemplo, los padres que quieren ver a sus hijos en la iglesia sirviendo al Señor, ese es el mayor galardón, ¿verdad? Quieren ver cómo son fieles a la palabra del Señor. Si ese es el deseo de un padre, cuanto más el deseo de un pastor o de un líder de la iglesia, ¿no? Ver cómo la iglesia sigue edificándose y creciendo en conocimiento de la palabra del Señor. Pero a estos falsos maestros no les importaba para nada lo que iban a hacer con estos miembros de la iglesia. Ellos no se importaban con las consecuencias, divisiones, ¿verdad? Engaños, mentiras. Se arrastraban seguramente los más débiles en la fe, los que tenían menos discernimiento. Imaginaros cómo sería vivir esta situación, ¿verdad? Todo porque no fueron capaces de identificar la mentira. Todo porque no fueron capaces de identificar que estaban permitiendo que la mentira invadiera la iglesia. Miki Matsubara, una cantante y compositora japonesa de música. Y ella alcanzó el éxito nacional a los 19 años, en 1979. Ella, después de su debut, que fue un éxito, decidió entregarse a la vida de la música. Estuvo componiendo y en giras sin descanso durante 20 años. Pero en 2001 fue diagnosticada con cáncer cervical en etapa avanzada. Y esto ella lo atribuyó a su estilo de vida, de viajes y de ese sin descanso de la vida de músico que llevaba. Así que ella, cuando recibió esta noticia, decidió retirarse por completo del mundo de la música. Con profunda tristeza, ella quemó todas sus partituras, discos, composiciones, y en un email a su primo escribió: por favor, olvida todos los tiempos en que cantaba y componía. Ella pidió que nadie recordara su música. Murió en octubre de 2004 a los 44 años. Pero la trágica ironía fue que desde el 2020 su música explotó viralmente. En las redes sociales alcanzó fama mundial que ella nunca imaginó y que ella tampoco quiso. Su historia ilustra cómo muchos creyentes viven o terminan sus vidas cristianas. Ella no identificó en el tiempo correcto lo corta que es la vida y no dio las prioridades a quien debería dárselas. Cuando ella se retiró, de hecho, estuvo viviendo
con su familia cuando se apartó del mundo de la música, porque ella se arrepentía de no haber pasado tiempo suficiente con su familia. Ella no se dio cuenta de lo corta que era la vida. Y de igual manera, igual que Mickey terminó su jornada, ¿verdad?, con amargura y resentimiento, muchos cristianos así terminan su vida cristiana, llenos de amarguras, pero porque no fueron capaces de distinguir que había doctrinas erróneas que los llevaron a este lugar oscuro. Desviaciones sutiles que te llevan al lugar donde no quieres y te quitan la atención de lo que de verdad tienes que poner atención. Todo por no saber identificar la mentira. Ahora, ¿esto qué quiere decir para el cristiano de hoy en día? ¿Cómo se aplica esta verdad en nuestras vidas? Hermanos, las canciones que escuchas, por ejemplo, ¿glorifican a Dios? Y no estoy hablando de las canciones mundanas. Estoy hablando de las canciones que llevan título cristiana. ¿Glorifican al hombre y a sus emociones? Muchos artistas dicen que son cristianos y hacen canciones y viven de ello. No es pecado que vivan de la música. Pero dicen que hablan en nombre de Cristo, pero algunas de sus letras no sabes si están hablando de su novio o del Señor Jesucristo. Tenemos que aplicar el discernimiento bíblico incluso en nuestro entretenimiento. En las canciones, pon atención, por ejemplo, ¿cuántos verbos hay en primera persona? ¿Cuántos yo, a mí, para mí, para mí, para mí? Yo le doy a gloria a Dios, yo declaro, yo le digo a Dios, yo le amo. ¿Es eso lo que la Biblia declara, lo mucho que el ser humano le ama a Dios? ¿Es eso lo que le queremos cantar a Dios? ¿O queremos cantar sus verdades y decir quién Él es? Mayoría de las veces la Biblia sí hay momentos en los que se habla en primera persona. Los salmos, por ejemplo. Pero no siempre. Y cuando se habla en primera persona vas a ver que el énfasis no está en el yo, sino que está en Él. Está en Jehová, está en el Señor de los ejércitos, está en el Dios soberano. ¿Es el mensaje del Evangelio claro en las canciones que escuchamos? Hay veces que solo hablan del amor de Dios. Ay, que Dios es bueno y Dios me ama y Dios me quiere. Pero habla de arrepentimiento, habla de vivir en santidad, habla que Dios no soporta el pecado y exige que sus hijos caminen en santidad también. Puede estar hablando de cualquier otro Dios. ¿Cómo sabes que es el Dios de la Biblia? Porque tienes que conocer la verdad de Dios. ¿Y qué causan estas canciones? Un evangelio centrado en el hombre y en lo que puede lograr. Es un evangelio sentimental que no está basado en la verdad inamovible de Dios. Al cantar estas canciones, estamos permitiendo que entren en nuestras vidas. Estamos permitiendo que estas mentiras permeen nuestra mente. Debemos de ser fieles a su palabra y discernir por medio de ella. Quizás te preguntes, bueno, ¿y qué pasa si es una canción bíblica? Pero quizás el que lo canta, bueno, no estoy muy seguro. Me alegra que pienses eso. Porque la segunda manera de permanecer en la verdad que nos va a dar Juan es identifica a los que propagan la mentira. No solo vale con identificar las falsas enseñanzas, sino que hay que identificar a aquellos que propagan las falsas enseñanzas. Identifica a los que propagan la mentira. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquí lo que nos está diciendo Juan no es que nosotros debemos de conocer al dedillo las herejías y todas las falsas enseñanzas.
sino que por medio de conocer la verdad de Dios, vamos a ser capaces de identificar todo aquello que no proviene de la verdad de Dios. ¿Cómo puedes identificar los que propagan la mentira? Juan nos va a dar la respuesta. Fijaros, cualquiera que se extravía. Cualquiera que se extravía. La palabra extraviar aquí quiere decir quebrantar o caer. Esta palabra aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento y hace referencia a quebrantar la ley de Dios o a traicionar la verdad. No es un error teológico, es ir en contra de la verdad de Dios, es saber que Dios no está diciendo esto, pero yo digo esto. No está hablando de nuevo de alguien que se equivoca teológicamente. Todos nosotros en nuestro caminar cristiano hemos tenido que corregir ciertas cosas de nuestra teología, ¿no es así, hermanos? Bueno, pues eso demuestra que estamos perseverando en la verdad. Ahora, si nosotros somos expuestos a la verdad y decimos, no, pero es que Dios me ha dicho, o yo siento esto, ahí sí nos estamos extraviando de la verdad. Estamos yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios, exactamente como lo estaban haciendo estos falsos maestros. No, la palabra dice esto. No, pero es que yo he tenido una revelación porque a mí se me apareció Jesucristo. Bueno, pero es que está en contra de la doctrina. Fijaros que el mismo Juan dice que el motivo por el que se desvían de la verdad es porque no persevera en la doctrina de Cristo. No persevera en la doctrina de Cristo. ¿Os acordáis lo que dijo en el versículo 2? A causa de la verdad que permanece en nosotros. Lo que él está diciendo aquí es que lo que nos hace permanecer, lo que nos hace actuar es la verdad. Si la verdad no está en nosotros, vamos a actuar por cualquier otro motivo, no por la verdad de Dios. Todo aquel que no permanece en la verdad está evidenciando que no pertenece al redil de Dios. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es Juan hablando del anticristo, de los falsos maestros. Permanecer en la verdad de Dios es un don divino. Es algo que proviene de Dios. No es algo que por tu intelectualidad puedas hacer. Por eso los sabios y los eruditos, los filósofos, no podían permanecer en la verdad de Dios. Y hasta el día de hoy no pueden. Muchos empiezan bien. Hasta incluso parecen cristianos al principio. Utilizan todo el vocabulario y hablan de Dios y de Cristo, pero a lo largo del tiempo no perseveran en la doctrina de Cristo. Ay, qué duro es decir esto. ¿Cómo vas a juzgar el corazón de una persona? Bueno, tienes toda la razón. Yo no puedo juzgar el corazón de una persona. Sin embargo, la Biblia sí. Y esto es lo que la Biblia nos dice. La palabra de Dios deja de manera muy explícita y clara que aquellos que no perseveran en la doctrina de Cristo no tienen a Dios. No tienen a Dios. No son de Dios. Pero fijaros en el contraste. El que persevera en la doctrina de Cristo, fijaros que esa frase se repite 2 veces. Está haciendo énfasis en perseverar en la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí es de Dios. Por ponerlo de manera muy sencilla, ¿no? Blanco y negro. El que niega a Cristo tiene a Dios. El que no tiene, el que lo niega, no lo tiene. Y a veces el negar a Cristo no quiere decir yo no creo en Cristo, pero es creer en Cristo a tu manera, por ejemplo. Recuerda que los gnósticos querían hacer esta separación entre Dios y el Hijo, y que el Hijo no era encarnado, diciendo que Cristo, ¿verdad?, no era del todo humano. Ellos eran los iluminados, no la palabra de Dios. Ellos tenían el discernimiento, no la verdad de Dios. Aunque vinieran en nombre de Cristo,
sus enseñanzas demostraban todo lo contrario. No puede existir algo así como un buen cristiano, pero que su doctrina va en contra de Cristo. Esto es imposible. No puede ser. No puede ser. La doctrina de Cristo y la perseverancia en esa misma doctrina es lo que distingue al anticristo del cristiano verdadero. No estamos hablando de errores de teología, una vez más. Estamos hablando de no perseverar en la doctrina de Cristo. De cuando somos, por ejemplo, exhortados, decimos, no, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Bueno, a mí me encantan los acentos, los diferentes acentos. Creo que es una de las cosas más sorprendentes de la creación de Dios, ¿verdad? El poder identificar a una persona por la manera de hablar. De hecho, tú puedes saber de qué país o de qué región esta persona es simplemente por la manera en la que habla. Por ejemplo, un andaluz en cuanto habla todo ya sabemos que es del sur, ¿verdad? Es indistinguible enseguida. O una persona que viene de otro país cuando habla ese idioma, también lo puedes distinguir enseguida. Puedes saber cuál es el trasfondo de esta persona, por ejemplo, si es una persona de pueblo o una persona de ciudad, por el acento, la manera que tiene de hablar. Pero ¿sabes qué más puedes identificar por la manera de hablar? A los falsos maestros. Y más concretamente, puedes reconocerlos por sus doctrinas con referencia a Cristo. Ahí es donde el 90% de los falsos maestros se delatan. Y esto no es una casualidad. No es, mira, justo la doctrina. No, es que la doctrina de Cristo es la central. Y si están fallando en esta doctrina, mis hermanos, es muy probable que sean anticristo. De nuevo, no estamos hablando de errores de teología, estamos hablando de una persona que nunca se ha leído la Biblia, estamos ni siquiera hablando de un incrédulo a secas, un ateo, estamos hablando de una persona que profesa creer en Cristo, pero que niega sus enseñanzas. Eso es lo que estamos diciendo. Y de nuevo, hermanos, esto lo podemos aplicar una vez más a las canciones que nosotros escuchamos. Hay muchas canciones que dicen verdades bíblicas, que son correctas, pero ¿quiénes las cantan? No puedes decir, no, a mí no me importa eso, porque a la palabra le importa quién canta estas canciones. Os voy a poner algunos ejemplos, hermanos. Por ejemplo, la iglesia Elevation, iglesia, que no es una iglesia, tiene su grupo musical muy famoso con canciones como Alaba o Lo harás otra vez. Canciones que en un principio tienen letras buenas. Pero hermanos, ¿sabéis qué hizo el pastor de esta iglesia en el culto de Pascua? Dijo que no iban a usar las palabras resurrección, muerte de Cristo y sangre de Cristo. ¿Y de qué van a hablar entonces en el culto de Pascua? ¿De los conejitos? ¿Esto es una iglesia? ¿Eso es un modelo a seguir? ¿Este tipo de canciones queremos cantar? ¿De personas que niegan la verdad de Cristo? Lo único que quieren es traer más gente a su iglesia. Su líder es un hereje. Va en contra de la Trinidad. Dice que la Trinidad es Dios manifestado en 3 personas, no que son 3 personas. Bethel, entre muchas de sus canciones, la bondad de Dios, incontrolable amor. Hermanos, sus cultos de bautismo le preguntan a la gente por qué te quieres bautizar, y en uno de ellos, eso es solamente un ejemplo, una persona dijo, yo me quiero bautizar porque quiero ser defensora del reino animal. ¿Qué están enseñando sobre Cristo en estas iglesias? Pero luego nosotros cantamos sus canciones. Estas personas no están adorando a Dios. Están haciendo de esto un negocio. ¿Qué enseñarán ahí, hermanos? Hablan del amor de Cristo, de la bondad de Cristo, pero luego no hablan de santidad ni de juicio. Sus líderes siempre están involucrados en escándalos sexuales.
en escándalos financieros. Y por ejemplo, Bethel va de la mano con Hillsong. ¿Una vez te has preguntado por qué no cantamos estas canciones aquí en la iglesia? Bueno, vamos a hablar un poco del mundo hispano entonces. Marcos Witt, que todos conocemos, ¿no? Canciones como Tu fidelidad, canción bíblica, correcta. Sin embargo, ese hombre es un falso profeta. Dijo en una entrevista que no hablaría del pecado porque era ofensivo. Dijo sobre la soberanía de Dios, y voy a citar literalmente lo que dijo: Dios tiene las manos atadas frente a la voluntad del hombre. ¿Voy a cantar yo las canciones de un hereje como él? Bueno, puede que haya empezado bien, pero no perseveró en la doctrina de Cristo. Por muy bonita que sea la canción, por mucho que te haya emocionado en tus años joven, hermanos, no está de acuerdo con la palabra del Señor. Su vida no está de acuerdo. Su enseñanza. Jesús Adrián Romero dijo que en verdad todos somos buenos, refutando la doctrina esencial de la palabra de Dios, que nosotros nacemos en pecado. En uno de sus sermones se basó en el Señor de los Anillos en vez de la... Hermanos, ¿cómo vamos a tolerar esto? La verdad no puede ir de la mano con la mentira. No podemos simplemente decir, bueno, es que está hablando de Dios. Tenemos que utilizar el discernimiento de la palabra de Dios. Y bueno, puede que tú no supieras eso. No pasa nada. Pero ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y quizás pienses, bueno, si yo lo escucho en mi intimidad, en mi privacidad y alabo al Señor, ¿qué tiene de malo esto? Me alegra que pienses eso una vez más. Porque Juan nos va a contestar con la tercera manera de permanecer en la verdad. Y la tercera manera de permanecer en la verdad es ejecuta la verdad. Ejecuta la verdad. Versículos del 10 al 13. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Juan aquí nos va a destacar dos maneras de poner en práctica, de ejecutar esta verdad. La primera es simplemente ponla en práctica. Esta es la intención de la carta. Ese es el motivo por el que Juan ha dicho todo lo que ha dicho hasta el momento. Resulta que esta señora quería demostrar el amor de Cristo con todo su corazón, pero terminó acogiendo a cualquiera en nombre del amor de Cristo. Y aquí es lo que Juan les está diciendo, les está llamando a la acción. Les está diciendo, mira, sé que hiciste esto, pero tú permaneces en la verdad. Tú encuentras tu gozo en la verdad. Tú te mueves por la verdad. Lo más seguro es que si alguno viene a vosotros, no está hablando de un caso hipotético, de algo que podría llegar a pasar, sino de algo que ya pasó. Esto llegó a oídos del hermano o del apóstol Juan. Y por eso les está diciendo todo lo que está diciendo. Esta señora seguramente acogió a estos falsos maestros por falta de discernimiento. Así que Juan nos va a dar el requisito. ¿Cuál es el requisito entonces para acoger a estas personas? O no acoger, perdón, a estas personas. Él dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. Fijaros también, esta palabra doctrina se repite 3 veces aquí. Y está haciendo un énfasis muy grande en que deben de traer la doctrina de Cristo. ¿Cuál doctrina de Cristo? Lo que hemos visto antes, la humanidad de Cristo, la deidad de Cristo, la igualdad de Cristo con el Padre, y que a la vez son 2 personas diferentes. Los gnósticos venían con esta apariencia de ser hermanos en la fe,
Venían disfrazados de ovejas, pero en verdad eran lobos. Su vida, su estilo de vida, mostraban que ellos no pertenecían a la verdad. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, en Tercera de Juan, que habla en el versículo 11 sobre los requisitos para acoger a tales misioneros. Él dice, mira, si vas a acoger a alguien en tu casa, tiene que ser una persona que es reconocida por la iglesia y sus líderes, que es reconocido por todos y que vive una vida de santidad. En cambio, el que no cumpla con estos requisitos, no lo recibas en casa. Y aquí, solo para aclarar, no está hablando que no podemos acoger a incrédulos en nuestros hogares, por ejemplo. No es lo que está diciendo aquí. De hecho, esa era una manera muy común de llevar el evangelio a otras personas, por medio de acogerlos en sus casas. Aquí lo que está hablando es puntualmente de los falsos maestros. Aquellos que venían con apariencia de piedad, con apariencia de cristiano, que venían en nombre de Dios, pero que negaban las verdades de Dios deliberadamente. Estos son los que está diciendo que no deben de ser acogidos. Fijaros que él dice que no solo no hay que recibirlos en casa, sino que dice, ni le digáis bienvenido. Lo que está diciendo aquí es muy serio. ¿Y por qué no puedes ni siquiera decirle bienvenido? Dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Lo que está diciendo Juan aquí es que eres culpable por asociarte con ellos. Aquí esta palabra que se traduce como bienvenido era el saludo que se hacían los cristianos entre ellos. Era una manera de decir lo mucho que se alegraban al verse, al estar en comunión. Y lo que él está diciendo aquí es que tú no te puedes alegrar al ver un falso maestro. Tú no puedes decir somos hermanos, tú no puedes ir de la mano con él. Porque ¿cuáles son los límites del amor? La verdad de Dios. Y el que ama no puede mentir. El que ama no puede decir, nosotros creemos en lo mismo, cuando sabemos que no. No podemos hacerlo. El amor de Dios siempre va acompañado de la verdad. ¿Y cómo podemos estar ejecutando la verdad de Dios? Lo hacemos conociendo continuamente la verdad de Dios. Fijaros que en los dos últimos versículos, que son la despedida, sigue aportando a esta verdad de cómo podemos ejecutar la verdad de Dios. Por una parte, ejecutamos la verdad no dejando que estos falsos maestros entren en nuestras casas. Es que, hermanos, esto es tan serio que él no está diciendo, invítalo a tu casa y predícale el evangelio, ni le saludes. No tengas contacto con ellos. Son falsos maestros. ¿Y cómo te puedes guardar de esto? Conociendo la verdad. Fijaros que el apóstol dice que tiene muchas más cosas que escribiros. Hay más instrucción, hay más por seguir conociendo, hay más por seguir aprendiendo sobre la verdad de Dios. Y aunque no quería decir estas cosas por medio de la carta, ¿verdad? Porque esto era lo urgente, esto era lo primordial, esto era lo que tenían que sacar de medio de la iglesia. Sí quiere seguir hablando de la verdad de Dios. Y hay más instrucción, siempre la habrá, hermanos. Porque no vamos a tener nunca una vida perfecta. Siempre tenemos que estar recordando la verdad de Dios en los diferentes aspectos de nuestra vida. Y él dice que quiere hablar cara a cara o frente a frente, digamos, ¿no? En persona. ¿Por qué? Para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Y a qué se refiere con este gozo? Recordad, versículo 4. ¿Cuál es el gozo del apóstol? Andar en la verdad. Es escuchar que sus discípulos siguen perseverando en la verdad de Dios. Quiere seguir dando instrucciones sobre Dios y su palabra para que puedan seguir gozándose en la verdad de Dios. Eso es lo que el cristiano verdadero busca, encontrar el gozo de Dios por medio de su verdad.
Por último, en el versículo 13 nos muestra también la cercanía que tenía con esta familia, ¿no? De esta señora, de cómo se conocían. Pero lo más importante es de cómo ellos estaban, no solo esta señora, sino que su hermana y sus hijos estaban perseverando en la verdad de Dios. ¿Cómo entonces podemos ejecutar la verdad de Dios? Bueno, primeramente obedeciendo. En este caso tenemos que separarnos de la mentira. No podemos ir de la mano con la mentira, con las falsas doctrinas de estos falsos maestros, porque su doctrina no es de Cristo, es una doctrina satánica y diabólica, que busca reemplazar a Cristo por uno mismo. Y por otro lado, conociendo la verdad de Dios, siempre aprendiendo más y siendo corregido por medio de ella. Quiere decir que todos somos perfectos, pero sí que debemos de crecer en ella. Cuenta la tradición que Juan, el apóstol, ya anciano, se dirigía a los baños públicos, como era la costumbre romana, para lavarse. Y se enteró que Cerinto estaba en ese baño público. Cerinto era un falso maestro que negaba la divinidad de Cristo, que separaba al Jesús histórico del Cristo espiritual y promovía doctrinas gnósticas opuestas al Evangelio de Dios. ¿Sabéis cuál fue la reacción de Juan, el apóstol del amor? Juan dio media vuelta y exclamó a sus compañeros: vámonos, hermanos, huyamos rápido, no sea que los baños donde está Cerinto, el enemigo de la verdad, se derrumbe sobre nosotros y nos aplasten. La historia verídica ilustra el celo radical de Juan por la verdad de Dios. Prefería salir sin bañarse que compartir techo con un falso maestro, que nos está mostrando cómo se ve reflejado esta verdad de segunda de Juan. Porque es verdad que nosotros no vamos a recibir ningún falso maestro en nuestra casa. Seguramente van a ir a sus hoteles de lujo, que se van a quedar en nuestros humildes hogares, ¿verdad? Pero ellos sí entran en nuestros hogares. ¿Sabéis cómo? En medio de Internet, ellos sacan provecho de que nosotros los escuchamos, de que abrimos la puerta de nuestra casa, la puerta de nuestra mente, para escuchar sus falsas doctrinas, para escuchar sus canciones. Porque si tienen buena letra sus canciones, lo más normal es que alguien diga: ay, ¿quién lo canta? Y bueno, quieres saber quién lo canta y escuchar más canciones, escuchar quizás una prédica o dos. ¿Y quién lo está promoviendo? Los hijos de la verdad. Los hijos de la verdad están promoviendo una mentira. Por eso nosotros no podemos abrir la puerta de nuestra casa para estos falsos maestros. Aquellos que no conocen o conocen poco pueden ser engañados fácilmente también. Imagínate a una persona que acaba de conocer a Cristo y pregunta: oye, ¿qué canciones puedo escuchar? Y le damos toda esa lista de basura. Aunque tenga canciones bíblicas, hermanos, tenemos que ver qué predican estos hermanos. Tenemos que saber qué es lo que ellos creen. Tenemos que escuchar hombres que son fieles a la palabra de Dios, hombres que conocemos su testimonio, hombres que sabemos que permanecen en la verdad de Dios. Hermanos, hay tantos falsos maestros, solo voy a citar algunos, ¿vale? Es que si fuéramos a citar falsos maestros no habría prédica. Cash Luna, Benny Hinn, Guillermo Maldonado, Dante Gebel. Hermanos, no des la bienvenida a estos falsos maestros. No los invites a tu casa. No hagas con que ellos saquen provecho de tu casa. Ni en privado, hermanos. No te va a edificar. ¿Para qué los vas a escuchar? Recuerda que puedes contaminar a otros que quizás sean más débiles en la fe.
¿Cómo contrarrestamos a eso? Bueno, hermanos, gracias al Señor que en esta iglesia grabamos, por ejemplo, los sermones para que puedas escuchar en tu casa el día que no vienes. Tienes que confiar en la iglesia en la que estás. No tiene sentido que vengas a esta iglesia y luego prefieras escuchar a otros predicadores. De nuevo, no estamos diciendo que es pecado escuchar a otros predicadores, ¿vale, hermano? Pero si no te fías de la fuente de aquí, ¿cuál es el sentido? Yo entiendo que hay prédicas que no hemos predicado, versículos que no hemos hablado y te interesa y no pasa nada. Pero busca que sean de hombres que tienen un testimonio de perseverancia en la verdad de Dios. No en personas que tienen muchos números de visitas y muchos likes. Y si tienes duda, pregunta. Pregunta a los hermanos que llevan más tiempo en la fe, pregunta a los líderes, pregunta al pastor. Con mucho gusto vamos a decirte si es propicio o no. El verdadero discernimiento es saber aplicar la verdad de Dios pasándolo todo por el filtro de la verdad de Dios. No es un don, mis hermanos. Muchos no tienen discernimiento espiritual porque no conocen la verdad espiritual. Es así de sencillo. No hace falta ser eruditos. Fijaros que esta enseñanza es muy directa. No dejes entrar en tu casa, punto. No está diciendo que tienes que tener un título en teología y tener un máster en divinidades para poder hacer esto. ¿Crees en la verdad? ¿Tu vida es guiada por la verdad? Pues entonces ejecuta la verdad. Salmo 19, 7 dice, segunda mitad, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Para el judío la mente es como una puerta. Y el necio es aquel que deja entrar cualquier cosa dejando la puerta de su mente abierta. El sabio, en cambio, es el que mantiene la puerta cerrada, filtrando todo lo que entra. Aunque la sociedad nos dice no seas mente cerrada porque eso es algo malo, la Biblia sí nos manda a cerrar nuestra mente, a guardar nuestro corazón. Cuando alguien llame a la puerta, no tienes que abrirla de golpe, sino que tienes que filtrar. ¿Quién está llamando? ¿De dónde proviene el que está llamando? ¿Y cómo filtra el sabio? No por su propio entendimiento, no por su experiencia, es que lleva muchos años en la fe. No, mis hermanos. Nuestro entendimiento y nuestra experiencia es falible, es decir, puede fallar. En cambio, el testimonio de Jehová, que es su palabra, es infalible. Nunca falla. Jamás fallará. ¿Quieres guiar a tu familia en la verdad, por ejemplo? Bueno, tienes que estar atento a lo que están consumiendo y a lo que tú mismo estás consumiendo. Tienes que pasarlo todo por el filtro de la verdad de Dios. Porque el filtro de la verdad de Dios que permanece en nosotros. Solo por el medio de él podremos identificar el error y no estudiando los errores que existen, sino conociendo la verdad con precisión. Podremos identificar los que propagan la mentira, no siendo expertos en herejías, sino reconociendo la verdad escrita de su palabra y reconociendo quiénes la viven. Y por medio de ella también puedes ejecutar la verdad, tanto separándonos de la mentira como conociendo más su palabra. Esto es el verdadero amor bíblico. Hermanos, seamos sabios. Usemos el discernimiento, que es la palabra de Dios. Cerremos la puerta de nuestra mente al error y mantengamos la puerta de nuestra mente abierta a la verdad de Dios. Que el Señor nos dé discernimiento para permanecer en su verdad. Oremos. Señor Jesús, siquiera somos dignos de recibir esta enseñanza. Quiera merecemos, Señor, ser edificados por ti, Señor. Perdónanos por tantas veces haberte fallado y no conocido en profundidad tu verdad. Perdónanos, Señor, por haber abierto la puerta de nuestros hogares
a enseñanzas falsas, satánicas, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser guiados por tu verdad, que podamos encontrar gozo por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra es lo único que nos da gozo, es lo único que nos trae el gozo en esta tierra, Señor. Aunque el mundo se derrumbe, tu palabra sigue siendo fiel. Tu palabra permanece fiel. Tu palabra no cambia, Señor. Tu palabra es infalible. Y Señor, tú abriste nuestro entendimiento por medio de la obra de Cristo, Señor. Ni siquiera es algo intelectual, ni siquiera es algo que solo los más listos o los que tienen cierto don pueden hacer, sino que tú abriste la puerta de la verdad para todos tus hijos, Señor. Y te pido, no solo por mi vida, sino por mis hermanos también, que ellos puedan poner en práctica, Señor, tu verdad, discerniendo, Señor, todo aquello que no proviene de ti, para así guardarlos del error. Y que puedan perseverar, Señor, y que puedan ver el fruto de su trabajo, conociendo la verdad día a día. Te agradecemos, Señor, en nombre de Jesús.